para los que para los que se suman más tarde. Pero bueno, comenzamos entonces con los temas de hoy. Dentro de los temas de hoy que tenemos, fundamentalmente tiene que ver con los perfiles, el tema anterior que había quedado para trabajar, que son los estándares de buenas prácticas. Con respecto a los estándares de buenas prácticas, la SSH, la Society of Simulation in Healthcare, emitió un documento que se llama literalmente así: Estándares de buenas prácticas en simulación clínica. Originalmente este documento es un documento en inglés que tiene varios fascículos, son como 5, 6 fascículos, donde cada uno de estos documentos toca un tema distinto. Uno se enfoca específicamente a lo que tiene que ver con pre-briefing, desarrollo de escenarios o diseño de escenarios. Otro documento habla solamente sobre debriefing. Otro documento habla sobre las operaciones en simulación clínica. O sea, cada uno de los ejes, hay otro que habla sobre pacientes simulados o pacientes estandarizados. Es muy interesante estos documentos porque lo que muestran es como un norte a seguir. Uno dice, bueno, si yo quiero hacer las cosas de determinada manera, ¿a quién voy a mirar? ¿En qué me puedo apoyar? Y esos estándares fueron tomados, si bien originalmente no tienen la mirada latinoamericana, ¿no es cierto? Ni siquiera la mirada ibérica, son estándares que se han generado a partir de la comunidad europea y sobre todo la mirada de Estados Unidos, ¿no? Desde lo que es simulación clínica, pero bueno, como norte o como espacio de referencia, está bueno como para decir, bueno, a ver, el mundo de la simulación clínica, ¿hacia dónde va? ¿No? Cuando piensa en simulación clínica, ¿en qué piensa? ¿Qué está mirando? Y de ahí uno puede tomarlo para acomodarlo y ayornarlo a la realidad propia y local. Esto ha servido como base para trabajar otro tipo de estándares que se ajustan un poco más a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer desde Argentina, desde Latinoamérica, de esta mirada que es muy distinta, porque ustedes saben que nosotros como latinoamericanos tenemos un pensar y gestionar el cuidado muy distinto de otras regiones, ¿no es cierto? La mirada europea, incluso la mirada norteamericana. Pero bueno, nosotros también tenemos estándares que han desarrollado y han generado, por ejemplo, la SACIM dice no se escucha bien, se entrecorta. Sí, estoy tratando de ver si subo un poco el volumen. Ahí se escucha un poco mejor. Estoy tratando de no mover mucho el celular. Se corta. Bueno, después me confirma si se escucha mejor. Voy a tratar de dejar quieto el celular. Igual estoy tratando de conectarme con la computadora en paralelo, porque también quiero compartirles algunos materiales que desde el celular no lo tengo. Se escucha mejor, sí. Entonces, porque estoy moviendo el celular, ahora dejo de mover el celular. Bien, entonces, respecto de la simulación clínica, estos estándares están emitidos en ese documento. Nada, la idea es, lo tienen subido dentro de los materiales del Classroom y del Drive, para que lo puedan leer y hacerse una mirada, hacerse una idea desde dónde ustedes quieren pararse a la hora de llevar a sus propios proyectos de simulación. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Que creo yo que les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que cuando uno lee ese documento y uno dice, bueno, yo estoy trabajando en un espacio con simulación clínica, o estoy trabajando en un lugar donde se hace simulación clínica, lo que hacemos, de la forma en que lo hacemos, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este estándar, ¿no? Porque también eso está bueno, ¿no? Entrar en ese diálogo y decir, bueno, lo que yo quiero hacer es esto. ¿Estoy en sintonía con esto que proponen los estándares o estoy lejos? Y tomar la decisión de decir, bueno, si estoy lejos de ese estándar, si a mí me interesa alinearme a ese estándar. Por eso yo creo que como en la vida misma y como en la vida profesional, en todos lados se hacen un montón de cosas y no está ni bien ni mal, es distinto. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es definir nuestro estándar, decidir en este lugar, yo quiero hacer esto de esta manera. Y es súper legítimo y es lo mejor que les puede pasar, convencerse de lo que ustedes deciden hacer de esa forma,
con esas características, que eso es lo que le va a dar la identidad propia. Y nadie va a hacer simulación como lo hacen ustedes. Nadie va a hacer las cosas al estilo de lo que lo hacen ustedes. Y eso está perfecto, porque el día de mañana, quien quiera elegirlos para hacer esa actividad, va a elegirlos por esas características propias. Porque si no les gusta o no quieren hacer eso, van a ir a hacer eso a otro lugar y van a elegir otro lugar para hacerlo. Entonces, está bueno tener los estándares, ¿no?, de la SSH vistos en la línea del horizonte y decidir uno hasta dónde quiere llevar el propio proyecto. Y otra cosa también interesante de estos estándares es, si yo estoy empezando a transitar mi propio proyecto de simulación y yo ya sé que otros lugares han transitado el mismo camino, ¿cómo les ha resultado? ¿Con qué dificultades se han encontrado? ¿Qué problemas han tenido que resolver y cómo los han ido resolviendo? Entonces, eso no invalida que yo pueda transitar mi propio camino y hacer mis propias experiencias. Pero si a otros les ha pasado tener estos problemas que estoy teniendo yo, es una picardía no haber podido tener la posibilidad de antemano tenerlo en cuenta para no cometer los mismos errores, ¿no? Pero bueno, nada, son discusiones que siempre quedan para adelante, ¿no? Por eso, nada, el documento este de buenas prácticas simplemente es a modo de cierre de este segundo módulo, poder verlo, leerlo, más que nada para tener una referencia y que ustedes incluso puedan definir sus propios estándares para el interior del proyecto o de la institución si están trabajando dentro de una institución, ¿no? Y si ya están sumándose el día de mañana a una institución que ya tiene trayectoria, que ya tiene espacio de simulación, poder entender, ah, listo, estos están alineados respecto de estos estándares y están llevando las cosas hacia ese lugar. Y esto a uno le allana el camino y uno rápidamente puede empatizar con el proyecto institucional y no luchar contra los molinos de viento. Porque lo que suele pasar es que uno viene con una idea, se encuentra con el perfil institucional, con los estándares de la institución, que quizás uno no los comparte y qué es lo que va a terminar pasando. Que con el tiempo llegamos a un punto de no retorno y ahí es donde la sensación que le queda a uno es, uy, la verdad que no me siento cómodo y uno empieza a mirar otros horizontes y uno termina emigrando. Pero bueno, nada, son cosas que aparecen después con el desarrollo y con las horas de vuelo y con el avance del propio proyecto. Por eso ahora nos vamos a pasar al otro tema, que es propio de esta unidad, que tiene que ver con los perfiles. Cuando nosotros trabajamos en el básico y vimos los actores del espacio de simulación, nos encontrábamos que teníamos varios roles que cumplir dentro del espacio de simulación clínica, que vamos desde el director del espacio, el coordinador, los instructores, los técnicos, el personal administrativo, pero no nos metíamos de lleno en cada uno de estos roles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que hacemos al interior del proyecto de simulación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando a mí me dicen, bueno, el rol o el perfil del instructor en simulación clínica. En líneas generales, el instructor solamente se dedica a la cuestión pedagógica, ¿no? A la cuestión didáctica, a la capacitación, al conducir al grupo, al diseñar los materiales, al diseñar el escenario de simulación, al preparar a los grupos para que lleguen bien preparados al momento de empezar a rodar el escenario de simulación, anticipar la instancia de evaluación, compartir el instrumento de evaluación que se va a utilizar, hacer todas las aclaraciones posibles. Bueno, yo me estoy metiendo más finamente en el rol, en las actividades, ¿no?, vinculadas al instructor. Pero esas características del perfil del instructor van a estar en sintonía y en relación a la actividad que realiza. Entonces, ¿por qué estoy marcando específicamente esto? Porque, por ejemplo, hablo por el CECICA, acá el CECICA puntualmente, nosotros en el CECICA, como característica específica, tenemos una diferencia clásica, perdón, una diferencia en lo que tiene que ver con
el rol clásico del instructor en simulación clínica. ¿Qué quiero decir con esto específicamente? Que si yo me voy fuera del CSICA y asumo el rol de instructor, solamente voy a desarrollar mi actividad con funciones específicamente del instructor, que son estas que estuve mencionando, ¿sí? Pero no me voy a meter en aspectos técnicos de cómo se enciende el simulador, cómo se maneja el simulador operativamente, qué controles tengo que tocar, cómo voy a manejar parte del registro de audio y video de la actividad que voy a realizar con mi grupo, no voy a procesar estos materiales. O sea, estas cuestiones, el docente o instructor, o docente-instructor, como en algunas instituciones no me llaman, no va a ser parte de las competencias de mi rol dentro de ese espacio. En cambio, en el CSICA eso no sucede. En el CSICA tenemos una modalidad híbrida. El instructor tiene las funciones y las atribuciones, de hecho tiene que desarrollar las habilidades propias del instructor clásico del manejo pedagógico, herramientas didácticas, la conducción de los grupos, en el antes, en el durante y en el después, ¿no?, de la actividad con simulación, pero a diferencia de otros lugares, el instructor del CSICA sí tiene una formación básica técnica. ¿Es discutible? Sí, por supuesto, es totalmente discutible. ¿Quiere decir que lo que hacen fuera del CSICA con otras características está mal? No, no está mal. Es simplemente ser consistente o ser coherente con lo que uno termina desarrollando como actividad. Entonces, en el CSICA, ¿cómo pensamos el rol del instructor? Pensamos en una persona que, si bien tiene que tener una base pedagógica, porque tiene que poder transmitir esos conocimientos y necesita ciertas herramientas, por eso también tiene que tener herramientas didácticas. Eso implica, hola, ¿alguien habilitó el micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Entonces, el hecho de trabajar acá en el CSICA, ¿qué es lo que nosotros necesitamos del perfil del instructor del CSICA? Que ese perfil tenga una capacidad de adaptabilidad o de adaptarse al entorno de desarrollo específico del espacio del CSICA. ¿Y eso qué implica? Tener un perfil de autonomía distinto de otros lugares. Y esa autonomía viene por la nivelación y la compensación técnica. Entonces, los instructores del CSICA saben al momento de encarar la actividad con simulación cómo funciona mínimamente el, el aspecto técnico vinculado a la actividad que van a realizar. Entonces, el docente propio del CSICA tiene... Espere que me paso al... Ahí, me pasé a la computadora. Entonces, el docente del CSICA, el instructor, ¿sí?, maneja estas cuestiones técnicas que le permiten tener esta autonomía y no depender del técnico para el desarrollo de su actividad con simulación. Entonces, el instructor de CSICA, una vez que llega a la actividad, puede encender el simulador, empezar a ponerlo en línea, tiene un conocimiento básico del espacio, entonces si necesita algún tipo de recurso, sabe en dónde obtenerlo, qué armario abrir, qué obtener en materiales. En ese sentido, tiene esa autonomía. Que fuera del CSICA, esto sería impensado. O sea, un instructor no va a abrir un armario, a sacar un material, no va a andar encendiendo un simulador, o sea, llega y ya está todo montado. ¿Por qué? Porque el técnico se ocupó de todo esto. Nada, insisto, no está ni bien ni mal, es distinto. Entonces, así como el perfil del docente, ¿no?, está en relación a la actividad que realiza, si yo estoy trabajando, por ejemplo, me voy a trabajar al Hospital del Cruz, a hacer simulación clínica, y yo no voy a poder tocar nada del aspecto técnico porque ahí el técnico hace su labor técnica y el técnico no va a asumir funciones docentes ni de instructor.
Por ejemplo, yo que he tenido que trabajar en el CENSICE, en el Centro de Simulación Clínica del INET, estaba totalmente diferenciado, no era reconciliable lo técnico con lo pedagógico, o con el instructor. Entonces, hay técnicos que ningún técnico asumía cuestiones que tienen que ver con la clase o la actividad de simulación. Él se encargan de encender, preparar todos los materiales, de que no te faltara nada, te ponía el simulador, te ponía en línea, y mientras vos ibas realizando la actividad con los participantes, estaba el técnico permanentemente fijándote si necesitabas algo, si el audio estaba bien, si la imagen estaba bien, si había que preparar algo o cambiar algo de lugar, preparar el espacio de debriefing posterior, o sea, nada, en ese sentido, súper dividida las funciones. Insisto, no está ni bien ni mal, son decisiones técnico-operativas, ¿sí? Entonces, para ir al espacio común, sin entrar en estas cuestiones particulares, cuando uno se enfoca en el rol del instructor en simulación clínica, siendo coherentes con esto que planteábamos, ¿no? El 80-20, siempre decimos 80% planificación, 20% ejecución. Eso, desde mi rol como instructor, ¿qué me va a obligar a mí? A tener, primero, clara la mirada desde mi rol formativo y, entre comillas, docente, sobre los participantes que van a hacer la actividad conmigo. Entonces, tiene que haber una mirada pedagógica del proceso, tiene que haber decir, bueno, a ver, cómo voy yo eh, a posicionarme desde mi lugar al transmitir cierto conocimiento, más allá de la herramienta simulación clínica que estamos utilizando, en esa transposición didáctica, en ese pasarle a ese otro, sea el participante, sea el profesional, sea el grupo, a ese otro, este conocimiento y experiencia que yo tengo. Esa transposición didáctica debo tener claro cuál es mi lugar, desde qué lugar estoy accionando y cómo recibo, cómo estoy mirando yo a ese otro, a ese grupo. Entonces, fíjense, solamente desde lo discursivo, de ahí para arriba, no es lo mismo decir alumno que decir estudiante. Porque si bien estamos hilando finamente, cuando uno dice alumno, viene de esto de eh, alguien sin luz, ¿no? Cuando uno dice alumno, tiene que ver con luminis, con luz, ¿no? Y alumno es alguien que no tiene esa luz. Entonces viene el docente a iluminarle, ¿no? La luz del conocimiento. Bueno, eso de puertas para adentro tiene como una connotación de el estudiante como alguien vacío donde no tiene el saber y uno que tiene todo el saber viene y se lo enchufa al otro. Horrible. Pero bueno, nada, son cosas que han quedado, ¿no? En la evolución y la historia pedagógica. Pero bueno, fíjense que hoy todavía las situaciones dicen departamento de alumnos, ¿no? Más allá de lo discursivo, tiene que ver con una toma de posición. Entonces, cuando uno dice, en vez de alumno, dice estudiante, y bueno, eso también semánticamente implica un cambio de posición. Bueno, esto, cuando uno trabaja con simulación clínica y uno asume el rol docente o el rol de instructor, también está representado. Por eso, desde donde yo me paro, con mi discurso como instructor a la hora de comunicarme con ese grupo. Entonces, el instructor en simulación clínica tiene que tener este perfil docente. Usted me puede decir, bueno, pero yo no hago docencia. No importa, pero estamos realizando actividades que tienen que ver con la docencia. Eso me va a obligar a mí en algún momento a definir para mí qué estilo y qué perfil tengo para asumir este rol docente. Quizás sin ser docente y sin tener el título de docente o el título de profesor o lo que sea, pero estamos realizando esa función. Debemos tener para nosotros resuelto y definido estas características. ¿Cómo asumo yo mi rol formativo y qué mirada tengo de ese otro al cual estoy formando y colaborando esta formación? Por eso esto incluso llega a algo mucho más profundo. ¿Cómo asumo yo esta función educativa? ¿No? Y ahí nos vamos en todo ese capítulo, que en el profesorado se ve como filosofía de la educación, ¿no? ¿Cómo pensamos el rol de que uno enseña algo a otro? ¿Desde dónde se enseña? ¿Desde dónde se aprende? Pero bueno, ahí nos vamos muy, muy en profundidad. Volviendo a algo mucho más básico.
el rol del instructor, ¿no? Termina generando estas características de qué debo tener yo para poder desarrollar esta actividad. Y bueno, fundamentalmente tener una base pedagógica, y eso implica que yo conozca, cuando digo conocer, digo haber leído, haber identificado, ¿no? Personas que ya han transitado esta pedagogía de desde dónde nos paramos para transferir esos conocimientos a otro, ¿no? Y ahí ya después tiene que ver con el estilo de cada uno y cómo uno decide adherir o alejarse de ciertas corrientes pedagógicas. Un ejemplo clásico, digo esto ¿por qué? Porque mayormente uno también se encuentra alineado a espacios formativos, valga la redundancia, formales, ¿no? Por ejemplo, universidades. Y nosotros sabemos que hay universidades que tienen determinado tipo de perfiles distinto de otros. Y según esos perfiles va a aparecer también esta mirada pedagógica. Por ejemplo, cuando uno se lee, no se mete en la profundidad en estas cuestiones pedagógicas, se va a encontrar, por decir un ejemplo, la pedagogía de la liberación, ¿no? Los que ya tienen formación pedagógica se van a reír o se van a acordar. Digo reírse en el sentido de que, ah, sí, ya sé a dónde está apuntando, no porque me ría de la pedagogía, ni mucho menos, ¿no? Pero esta pedagogía de la liberación, ¿qué es lo que va a plantear? Va a plantear que nosotros como seres sociales estamos presos de el no saber, de la ignorancia, del desconocimiento. Y el conocimiento es la herramienta liberadora del ser humano, liberadora de la persona. Entonces, esta pedagogía de la liberación pone al sujeto que aprende en un lugar inferior, en un lugar donde carece y adolece de ciertas cosas que la educación y la instrucción, o esta educación, mejor dicho, lo que hace es devolverle herramientas o darle herramientas para devolverle lo que lo va a liberar para poder llegar a su máxima expresión como ser humano. Por lo tanto, nuestra función docente y pedagógica es clave para liberar al ser humano y a esa persona a alcanzar su máximo potencial. Ya desde esa mirada de la pedagogía de la liberación, a mí me ponen la frecuencia de cuál es mi rol dentro de ese proceso de liberar a la persona de el desconocimiento y el no saber. Y eso compromete fuertemente desde lo ético en mi rol formativo, ¿no? Entonces, fíjense, tener eso como aliado, tener eso dentro de mi caja de herramientas, por supuesto, me va a dar un estilo de enseñanza, le va a imprimir también características a mi discurso a la hora de comunicarme con ese otro y con ese otro llamado grupo. Entonces, a eso es a lo que voy, que yo como instructor en simulación clínica debo tener en mi base pedagógica estos conocimientos que terminan delineando y dándole mis atribuciones y mis características como perfil docente en instructor como simulación clínica. Eso se le agrega también cuál es mi mirada de lo que hacemos, cuál es mi mirada de la simulación. Entonces, si yo acá me encuentro en un espacio de simulación clínica donde viene gente que es el paladín de la simulación clínica, y cuando hacen simulación clínica veo que desde los estándares de buenas prácticas se alejan mucho de lo que realmente es la simulación, digo, bueno, evidentemente acá algo no está bien. Entonces hay gente, lo digo y no tengo por qué no decirlo, pero porque lo vemos diariamente. Acá al CSICA viene gente a hacer simulación clínica, convencida de que viene a hacer simulación clínica y termina haciendo un lindo taller. Pero bueno, son cosas que ya exceden a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que terminamos teniendo como institución? La política dice, bueno, está bien, que vengan, hagan lo que tengan ganas de hacer y que se vayan convencidos y nosotros no lo vamos a desconvencer de algo que están totalmente convencidos, su ruta. Entonces, digo, esto también les puede pasar, porque el día de mañana quizás terminan vinculados a un espacio de simulación clínica y se encuentran con que en ese lugar hace las cosas de una manera que quizás ustedes entienden que hay otra forma de hacerlo. Y no está ni bien ni mal. Quizás el aporte que ustedes le puedan hacer el día de mañana a ese espacio de simulación, a esa institución, termina imprimiendo la posibilidad de cambiar o dar un volantazo dentro del proyecto y hacer algo distinto. Y lo que ustedes propongan, poder resolver problemas que ese otro modelo con el que venían no lo está pudiendo hacer.
Entonces, pero bueno, nada, esto tiene que ver con lo que ustedes decían el día de mañana. En concreto, el perfil de instructor en simulación clínica tiene que tener, primero, una base pedagógica sólida. Y cuando digo sólida, no quiere decir con la cantidad de teoría y de pedagogos que respaldan lo que yo hago, no. Cuando digo sólida, no es solamente eso, que eso sí está bueno, sino que tiene que ver con el grado de convencimiento de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, y en esto sí me pongo estrictamente técnico, es muy difícil venderle a alguien algo de lo que yo no estoy convencido. Es muy difícil pretender que el otro compre el producto que yo le estoy vendiendo desde la simulación clínica cuando el otro se da cuenta y lee entre líneas que yo no estoy convencido. Por eso es importante definir el perfil, no solamente para mí, qué es lo que yo pretendo de mí como instructor, sino también qué es lo que la institución en donde yo estoy inserto pretende de mí. Y a veces esto no funciona fluidamente. La institución plantea algo que yo creo que no es tan así y entonces aparecen estas cuestiones friccionadas que terminan desgastando las relaciones con el tiempo. Es muy difícil que lo vean al principio, pero créanme que cuando pasan los años y pasa el tiempo, esto empieza a hacer ruido. Pero bueno, nada. Esa es una de las características que tiene que ver con el rol del instructor, ¿no? Y las características del perfil del instructor. Entonces, una base pedagógica, por supuesto, el hecho de trabajar con la educación del adulto, trabajar con la educación del adulto profesional, trabajar con el adulto profesional eh, en salud, también implica que nosotros terminemos desarrollando herramientas técnicas, esto en pedagogía se llama, y en educación se llama didáctica, ¿no? Que tiene que relación directa con lo que nosotros hacemos habitualmente. Entonces, si nosotros en simulación clínica vamos a evaluar el día de mañana una actividad con simulación clínica y necesito elegir una herramienta, yo tengo que conocer las herramientas disponibles para hacer esa elección. Entonces, necesito saber cuál es la diferencia técnica que me va a aportar elegir hacer una evaluación utilizando la lista de chequeo o utilizando una guía de observación. O incluso utilizando un ECOE o utilizando una rúbrica de evaluación. Entonces, ¿por qué yo elegiría una rúbrica o elegiría una lista de chequeo? No es lo mismo, claramente no es lo mismo. Ahora, ¿las dos herramientas sirven para evaluar? Sí. ¿Las dos herramientas sirven para evaluar una actividad con simulación? Sí. Entonces, ¿en qué me voy a apoyar yo para tomar esa decisión? Y bueno, tiene que ver con el objetivo de la actividad en simulación. Tiene que ver con las características del grupo. No es lo mismo evaluar al grupo de forma individual que al grupo en su conjunto. Entonces, es muy complicado, no es que no se pueda, no es lo recomendable, pero sí se ha hecho evaluar de manera grupal con una lista de chequeo. Pero bueno, eso es otro capítulo. Ya después nos vamos a meter en profundidad cuando retomemos la parte de evaluación. Entonces, si yo voy a evaluar al grupo en su desempeño en el escenario, y yo creo que es mucho más sano y mucho menos estresante para el instructor utilizar una rúbrica de evaluación aunque una guía de observación. Pero bueno, son decisiones que uno en soledad tiene que tomar, ¿sí? Bien. Otra característica que tiene que tener el perfil del instructor aparte de lo pedagógico, aparte de lo técnico, ¿sí? Aparte de lo didáctico, tiene que ver con el- la capacidad de actualizarse y dominar las herramientas, las TICs que se llaman, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas tecnológicas que se utilizan en educación, ¿no? Hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos en el celular ChatGPT. Yo no concibo el perfil de un instructor que no utilice inteligencia artificial para el diseño de sus escenarios, para la selección de materiales, para el armado de sus programas. ¿Por qué? Porque eso nos pone en la vereda de enfrente de quien está ayornado a la velocidad de los cambios y hacia donde se está moviendo, porque créanme que esto llegó para quedarse y no se va a ir. Es más, va a seguir ganando cada vez más espacios. Entonces, al día de hoy, ¿estoy utilizando inteligencia artificial? ¿Le estoy sacando el máximo provecho o lo estoy utilizando así solamente como utilizo Google?
Entonces, esto también es algo que yo tengo que empezar a incorporar. Cuando yo tenía que definir cuál es el perfil del instructor 2 años atrás, es muy distinto del perfil del instructor hoy, en el año 2024, ya a las puertas del 2025. Entonces, esto es algo que también tengo que definir en el perfil del instructor. ¿Y por qué es importante esto? Porque el día de mañana ustedes quizás terminen al frente de un espacio de simulación, terminen asumiendo la coordinación de un espacio de simulación, terminen siendo directores de un espacio de simulación, terminen siendo su propio proyecto de simulación y se lo van a ofrecer a universidades, escuelas de enfermería, a una empresa que hace educación o que hace formación al personal de salud, como sea. Entonces, ustedes van a tener que seleccionar su propio personal. ¿Qué características van a mirar? ¿Qué van a priorizar? Les llega dos currículums de dos instructores. ¿Con quién se van a quedar? Bueno, eso es lo que toca este punto. ¿Cuál es la característica que tiene el perfil del instructor en simulación clínica? Y eso lo tienen que definir para ustedes mismos, para ver hasta dónde ustedes quieren irse, hacia dónde quieren apuntar, pero también tienen que poder tener las características vistas a la hora de seleccionar el perfil que ustedes quieren para incorporarlo como parte de su staff y su plantilla. ¿Se ve? ¿Hasta acá algún aporte, algún comentario, alguna inquietud? Y ya nos vamos al perfil del técnico. Estoy acá viendo el chat. Bueno, por ahora. Nada. Bueno, vamos entonces ya rápidamente al perfil del técnico. Bien, acá quiero ser muy claro. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, a ver, yo sé que esto está grabándose, pero también sé hasta dónde va a llegar y no tengo por qué no decirlo. Pero créanme que en un lugar, no voy a decir por respeto a las personas dónde, pero sí es un lugar importante, un lugar conocido. Para los que saben, mis indirectas están un poco cerca de acá, ¿no? Más no puedo decir. En ese lugar, hablando con el técnico, muy en confianza, todo bien hasta ahora, bueno, buenísimo, le pregunté, digo, mira, vos como técnico, ¿cuál fue tu última capacitación como técnico en simulación? Y me dice, mira, yo hace 3 años que trabajo acá, nunca tuve una capacitación técnica. Estamos hablando de un lugar conocido y con mucho flujo de trabajo. Entonces yo digo, esto algo no está bien. Entonces, Eh, ¿por qué digo esto? Porque el mundo de la simulación clínica, así como el mundo ¿cómo se dice?, de la inteligencia artificial, está tan móvil, está tan rápido, tiene un dinamismo tan grande que todo el tiempo están saliendo cosas técnicas de innovaciones, de experiencias, de capacitaciones, trabajo en redes. O sea, hay muchísimo para hacer desde el perfil del técnico en simulación clínica. Entonces, hablo por mí como director del CSICA. Hoy en día no puedo no pensar el rol y el perfil de un técnico en simulación clínica que no reúna las siguientes características a saber, el que quiere puede tomar nota o anotarlo, o igual queda grabado. Primero, el técnico en simulación clínica tiene, primero y principal, que conocer todos los simuladores del lugar, los que ustedes manejan habitualmente. Tienen que saber cómo se enciende, cómo se apaga, cómo funciona, cómo repararlo. Y si no lo sabe reparar, tiene que aprender a repararlo. Y si no tiene herramientas como para poder repararlo, tiene que saber arbitrar los medios para que esto se repare, tener contacto con la industria, tener contacto con técnicos de la empresa que maneja ese simulador para pedir la asistencia técnica, tiene que tener en la agenda el teléfono del fabricante, o sea, o tiene que tener los manuales de usuarios, o sea, tiene que tener, así como el médico tiene la carpeta de la historia clínica del paciente, bueno, el técnico tiene que tener cada carpetita con cada simulador, cuándo fue, cuándo se compró, cuál es el consumible que maneja, cuánta vida útil le queda, cada cuánto se hace la actualización del software, si es que tiene un software, si se rompe y se repara, cuál es la lista de materiales que va a tener que mandar para comprar, tiene que manejar los costos, o sea, tiene que tener todo ese dominio. Tiene que saber manejar alguna plataforma de gestión en las operaciones de simulación clínica, en las
OPS que le llamamos, ¿no? Operaciones en simulación clínica. Cuando hablamos de operaciones en simulación, tiene que ver con todas estas cuestiones técnicas. Entonces, una de las plataformas recomendables para mí, humildemente, porque las manejamos y hace años que nos manejamos y nos da 100% de fidelidad y es muy práctica, es la plataforma Trello. ¿Sí? La semana que viene, que es el encuentro presencial, lo vamos a manejar acá desde el CECICA. ¿Sí? Vamos a ver toda esta cuestión técnica en profundidad. Entonces, tiene que saber manejar, por ejemplo, los de CECICA, la plataforma Trello, cómo abrir el espacio de mantenimiento, cómo comunicarse internamente, cómo ir anotando mes tras mes cuáles son esas actividades de mantenimiento, de compras, de proyectos, o sea, tiene que saber manejar todo esto. El técnico también, aparte de saber todo esto, tiene que saber sobre moulage. Tiene que saber sobre el moulage, todo lo que tiene que ver con simular heridas, lesiones, manejo de materiales, manejo de químicos, manejo de dolores. O sea, tiene que estar todo eso como parte de las herramientas del técnico. ¿Por qué? Porque tiene que preparar todo el escenario que le dé inmersividad a la propuesta del desarrollo de la actividad con simulación. El técnico también tiene que conocer sobre el software, cuáles son los programas que se van a utilizar, cuáles son las actualizaciones que están pendientes, tiene que saber sobre audio y video, porque es el que va, si se necesita hacer las grabaciones, las degrabaciones, tiene que saber qué equipos se van a comprar, tiene que saber qué equipos, cómo funcionan, articularse con, si la institución tiene un departamento técnico, ser el articulador con el departamento técnico. Mirá, se me rompió esto, podemos reemplazarlo, si no se puede reemplazar, esto va a salir de línea y cómo nos vamos a adaptar si no tenemos ya el micrófono. O sea, tiene que haber un conocer específicamente de todas esas cuestiones técnicas. Por eso insisto, el perfil del técnico, si yo no tengo un técnico y tengo que conseguir un técnico, ¿a quién voy a convocar? ¿Voy a tomar un docente? ¿Lo voy a meter en la plantilla técnica? Y cuando lo ponga a hacer actividades técnicas, me voy a dar cuenta de que en realidad me servía mucho mejor como instructor y no como técnico. Entonces, estas son las cosas que me parece bueno definir como perfil del técnico. ¿Por qué? Porque si de repente yo saco un docente de la teoría y lo meto a hacer funciones técnicas del espacio de simulación, y lo único que le digo, bueno, vos como técnico en simulación solamente vas a limpiar y preparar los muñecos. Y la verdad que yo con 30 años de simulación, con 30 años de cuidado crítico, con más de 10 años de simulación clínica, y a mí me ofrecen esto, la verdad que a mí no me atrae. O sea, solamente limpiar y almacenar muñecos, ¿dónde está mi desarrollo profesional? ¿Dónde está mi desarrollo en el área técnica? Dame algo más atractivo. Ahora, si vos me decís, bueno, mira, te voy a capacitar en simuladores, te voy a mandar te voy a hacer participar dentro de una red internacional de técnicos en simulación donde van a poder compartir recursos, van a poder hacer streamings, van a poder hacer sus propios congresos, van a poder intercambiar soluciones, van a poder explorar simuladores de bajo costo, vas a poder fabricar tus propios simuladores, vas a poder proponerle a la institución simuladores que vos hayas diseñado con tu equipo, vas a poder formarte en moulage, vas a poder trabajar, o sea, ofrecerle algo donde la persona encuentre la posibilidad de seguir creciendo. El tema es hacerlo atractivo, porque vuelvo a repetir, nadie quiere terminar sus días limpiando muñecos, nada más y cargando la sangre falsa o sangre simulada en los brazos de los brazos de simulación. O sea, hay que hacer atractivo todo esto, pero tampoco le puedo decir, mira, para ser instructor en para ser técnico en simulación, poco menos tenés que ser técnico de la NASA, porque no es así. Entonces, por eso, el rol técnico tiene que tener este delicado equilibrio entre resolver todo lo básico del diario, de la vida del espacio en simulación, pero también tener la proyección de poder trabajar en red, poder tener sus propios espacios de pertenencia. Entonces, los técnicos en simulación deberían poder tener vinculación internacional, tener foros. Hay un montón de foros de técnicos en YouTube, canales de técnicos en simulación. Hay grupos cerrados de Facebook donde uno tiene que calificar para ingresar a ¿cómo se dice? Esas comunidades que son cerradas.
pero una vez que te aceptan, y uno se encuentra con técnicos de todas partes del mundo y te dice, mira, tengo que simular eh, un débito de zona nasogástrica, pero que no me manche el simulador. ¿Qué me recomienda? Y mira, yo probé con, no sé, el colorante color caramelo de tal fábrica. No, pero en mi país no lo tenemos. No, pero mira que lo puedes encargar, te llega por Mercado Libre. No, pero mira, yo probé tal cosa. O sea, tiene una dinámica muy interesante, es muy rico. Hay gente que dice, mira, empecé a trabajar en un lugar, me encontré con un simulador que nunca había visto. No tiene ninguna descripción, no tiene un manual de usuario, no sé qué simulador es este. Listo, le sacó una foto, lo subió a la plataforma y de repente me dice, no, yo es la primera vez que veo este simulador, no sé ni de qué empresa es. Y salta uno de otro país y dice, ah, nosotros manejamos este es el simulador, ahí te mando el manual de usuario digitalizado, prágate, le mando el PDF. Espectacular. O sea, eso tiene que ver con el manejo en redes. Pero bueno, insisto, todo depende de cómo uno vende esta actividad con simulación, ¿sí? Pero bueno, nada. Ya para ir entrando en los minutos finales de la conexión, vamos a pasar al perfil del coordinador y del director, ¿no? ¿Por qué? Porque después quiero dedicarme en el presencial al rol del paciente simulado y otras cosas que tienen que ver con actores que ya es más específico. Y tampoco quiero hacer demasiado largo. El rol del coordinador, y ahí sí, ahí tenemos que definir, bueno, yo voy a tratar de compartir ahora rápidamente. Hay un documento que yo ahí voy a volver a compartir, ¿sí? Que tiene que ver con el rol del coordinador o el instructor en simulación clínica. Ahí voy a compartir para que lo vean. Bien, ahí se está compartiendo. Dice 124, el rol del instructor en simulación clínica. Se ve ahí, ¿no? Bien, bueno, este es un Sí, sí, se estudio. ve. Buenísimo. Esto es un estudio acá, ¿no? Que tiene que ver, no, está bien, es del año 2013, ¿no? Es de España, ¿no? Donde ellos han definido, ¿no? Unas características, ¿no? ¿Cuál es el rol del instructor en simulación clínica? No, está interesante para, digo, bueno, a ver, en un lugar han tenido que definir las características. ¿Por qué eligieron estas características y no otras? Esas características, ¿qué le permitió hacer? ¿Cuáles eran las actividades clásicas, esperables? Y en función de esas características, de esas actividades, ¿qué características tenían que ¿no? Eh, terminar incorporando, ¿no? La persona candidata, ¿no? Pero bueno, es interesante, como experiencia puedes decir, ah, bueno, el día de mañana quizás a mí me pase lo mismo, entonces está bueno tener estas cosas en cuenta, ¿sí? Bueno, así como tiene este documento de una experiencia, también hay otro documento que habla sobre el rol del coordinador, ¿no? ¿Y por qué me detengo en este punto? Porque nosotros acá en el CSICA, siempre soy autorreferencial, pero bueno, tiene que ver con lo conocido y no porque sea lo único, sino porque a mí me ha tocado desde mi rol como coordinador y después como director y del hecho de poder estar en contacto con gente de otros países, de viajar al exterior y estar en contacto con gente de otros países, y también trabajar en red y leer otros documentos, otros espacios, entender que cómo se gestiona el espacio de simulación clínica en otros lugares. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en otros lugares yo tengo los dos roles bien diferenciados. El director del espacio de simulación y el rol del coordinador, ¿sí? Son dos roles que deberían ser complementarios. El rol del director tiene que ver con el trabajo hacia el afuera, ¿no? El rol del director de simulación tiene que ver con la cara visible hacia la afuera de la institución, ¿no? Esto de el marketing, el management, el decir, bueno, ¿cómo posiciono mi proyecto de simulación clínica en un mapa con otros espacios que también hacen simulación clínica? ¿Qué están haciendo hacia afuera de la institución con simulación clínica? ¿Y qué puedo ofrecer yo de distinto? ¿Cómo son esos contactos, estas colaboraciones? ¿Qué podemos hacer juntos? O sea, tiene que ver con el trabajo a ese nivel, ¿no? Esto de lo que hacemos en otros lugares, dentro del mismo país, y qué podemos hacer también desde nuestro lugar, en nuestro país, con otros lugares en otros países. O sea, a ese nivel se está manejando todo lo que tiene que ver con la dirección de simulación clínica del espacio, ¿no? El director también tiene que tomar las decisiones centrales del manejo
¿no? De la esencia del proyecto propio y decidir lo que hacemos acá, qué características tiene, qué nos hace distintos, ¿no? De otros lugares, lo identitario, ¿no? Por eso, cuando uno, como espacio de simulación clínica, tiene que definir cuál es la misión, cuál es la visión de la simulación clínica, cuál es el objetivo, por qué existimos, por qué hacemos las cosas en este lugar de esta forma distinto de lo que hacen en otro lugar, cuáles son los servicios que brindamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros que no hacen en otros lugares? Bueno, toda esa filosofía identitaria lo define el director. Eso es puntualmente la esencia pura del espacio de simulación clínica. Ahora, cuando uno pone la lupa sobre el coordinador es el nexo operativo y estratégico entre la dirección y los instructores. Y ojo, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, pero entonces es como algo intermedio. No. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de los departamentos del espacio de simulación clínica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando obviamente a nivel de centro de simulación, ¿no? Entonces, en un centro de simulación como es el CSICA, yo tengo varios departamentos. Tengo el departamento técnico, tengo el departamento de instructores, tengo el departamento de investigación, tengo el departamento de telesimulación, o sea, tengo distintos departamentos, tengo el departamento técnico, como dije. Entonces, cada departamento va a tener una cabeza, que es el responsable de ese departamento. Bueno, el coordinador va a ser el articulador de forma transversal en todos esos departamentos. Entonces, sin quitarle el mérito a la dirección, ¿sí? El coordinador tiene una pata puesta en todas las cuestiones operativas, tiene que estar en diálogo permanente con los coordinadores de los otros departamentos y tiene que filtrar hacia arriba para dejar a la dirección solamente la toma de decisiones en función de su competencia. Entonces, yo no voy a molestar al director en cuestiones operativas que tengo que resolver yo. Sí, las cuestiones operativas que me exceden por cuestiones de costos o por cuestiones de lo que sea, ahí sí voy a pasarlas a la dirección. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque el SICA específicamente la dirección está desdoblada. Esto no lo van a ver en otro espacio de simulación clínica. En el CSICA la dirección es compartida. Tenemos la dirección ejecutiva por un lado y la dirección operativa por el otro. Entonces yo, licenciado Galindo, soy el director operativo, no el director ejecutivo. La directora ejecutiva es Mónica Consoni. Entonces, Mónica Consoni, como directora ejecutiva, absorbe todo lo que tiene que ver con las decisiones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con las relaciones interinstitucionales, la definición de proyectos, la firma, la decisión última, incluso hacia la decisión organizacional dentro de la cual está inserto el espacio de simulación clínica. Estoy hablando específicamente de todo el departamento hacia arriba que tiene que ver con ATSA Buenos Aires, por encima, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el CSIC, ¿no? Entonces, es el nexo entre el CSICA y toda la estructura monstruosa que tenemos que es ATSA Buenos Aires, ¿no? Con todas sus espacios intermedios. Ahora, por el lado mío, como director operativo, soy el que articula con toda la estructura operativa del CSICA. El trabajo con el departamento técnico, con el departamento de actores, con el departamento de telesimulación, con el departamento de investigación, con los instructores, o sea, todo eso que tiene un estrés distinto, por supuesto, ¿no? Por eso ya tengo los ojos chiquitos, ya tengo los anteojos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta función desdoblada. Por eso las características de la coordinación tienen que ver con la estructura del organigrama de la institución y el espacio de simulación clínica. Hay lugares en donde el coordinador es el coordinador único y a la lona, y ahí tiene que absorber y resolver todos los problemas, para adentro y para el afuera. Pero bueno, nada, son cuestiones muy, muy específicas. Pero bueno, no los quiero demorar más de esto. Quería compartir con ustedes estas cuestiones que me pareció interesante poder charlarla con ustedes, que tiene que ver con
Para finalizar, y con esto ya casi me olvido, que no es a propósito, quizás tiene que ver con la negación, el perfil del administrativo. Y uno dice, bueno, pero la secretaria, sí, pero no nos olvidemos que cuando uno piensa en la génesis y la construcción del espacio de simulación, este rol es fundamental. ¿Por qué? Porque es un rol organizativo de gestión. Entonces, si yo tengo que elegir a alguien que sea la secretaria o el secretario del espacio de simulación, ¿qué es lo que va a terminar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué se va a dedicar? Porque en función de lo que haga, yo tengo que tener seguro que esta persona tiene luces y tiene la capacidad y el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente la Secretaría del Espacio de Simulación? Primero, lleva la agenda de las actividades, quién viene, quién hace, lleva los listados de la gente, o sea, quién va a venir, personas, es la persona que debería encargarse de gestionar las compras. Mira, se rompió tal simulador, hay que comprar tal insumo. Bueno, a ver, pasame el costo y yo elevo este pedido para que me autoricen la compra. O sea, yo no puedo andar como director detrás de si me lo compran o no me lo compran. O sea, yo hago el pedido, lo elevo, lo mando y listo, ya me desentiendo. Después tengo que esperar a que reciban y si no, digo, che, mirá, pasó tal cosa, no me lo están comprando, reclamámelo, ¿no? Si es una actividad que se va a hacer con telesimulación o va a haber un Zoom a distancia, bueno, es la persona que se ocupa de habilitar el Zoom, crear la reunión, mandar el enlace, mandárselo a los correos, maneja los correos, maneja la información, maneja la propaganda, se ocupa de que, mira, tal día va a haber tal actividad, hacer el flyer, pedir a los docentes la información, che, qué día, qué horario, chequear el calendario, asegurarse que se haya publicitado, che, mira, al docente, mira, vos que tenés mañana la actividad, tenés una sola persona, ¿lo vas a hacer o lo vamos a suspender? No, lo vamos a suspender. Bueno, listo. Entonces, si lo vamos a suspender, yo le mando un mail a la persona para que no venga sola de balde y cuando llegue le digamos, mire, se suspendió porque está usted solo. ¿Y para qué me hicieron venir? O sea, vine de balde. Bueno, todas estas cuestiones, secretaría. Se tiene que dar también de los consentimientos informados para que estén la cantidad suficiente, se manden a imprimir, se manden a fotocopiar. O sea, hay unas cuestiones que exceden al instructor, que exceden al técnico y son específicamente de gestión, ¿no? Pero bueno, nada, está bueno poder estar también en contacto con esta otra gestión que, la verdad, poner todo eso en alguien que me libere de lo que realmente me tengo que ocupar, está buenísimo. Bueno, nada, los libero, perdón por no poderles avisarles antes, pero fue muy complicado la reunión de hoy y, pues, realmente después le voy a contar bien la semana que viene de presencial en qué consistió, pero no podíamos eludir ese compromiso y la verdad que no les pude avisar, esa es la verdad, que íbamos a empezar más tarde. Así que mil disculpas una vez más y nada, espero que les haya servido esta clase con respecto a los perfiles. Y nada, espero en la semana que si de alguna lectura que hayan tenido, tienen alguna consulta, dejen su consulta en el Classroom como mensaje, así me permiten ampliar y zanjar esta duda que hayan tenido. Por mi parte, nada más, que tengan una buena semana y si no hay ninguna consulta o pregunta, nos vemos en el presencial la semana que viene. Un gusto verte. Estás muteada. ¿Todo bien entonces? Excelente, Cari, como siempre. Muchísimas Sí, gracias a sí, todo vos. bien, todo bien, todo bien. Dale, Genial, Vero. gracias. Bueno, insisto, Listo, nos mil vemos. disculpas por el retraso, pero nada, No, no nos hay vemos en el problema. presencial y los que quieran venir a comer, vamos a comer rico, así que avisen con tiempo. ¿Mm? Bueno, Buen fin dale. de semana. Gracias. Chao, chicos. Chau, Te chau. digo. Chao, chao. Chao.